Dale, profe. Bueno, profe. Dale. Bien. Compartir pantalla. Un segundito. Díganme si ven la página de la materia. Sí, Perfecto. Bien. Sí, está. Esta es todavía la plataforma vieja que ustedes ya no la tienen habilitada, donde yo había cargado, así que les voy mostrando por acá y ustedes igual lo tienen en el apunte que yo les di. Bueno, hoy vamos a ver la parte de los objetivos y niveles de integración. Bueno, no es fácil, dice, definir qué es la ecología, puesto, habíamos dicho que ecología era eco, tierra, logía, estudio o ciencia de. Entonces el estudio o la ciencia de la tierra, ¿no? Entonces no es fácil definir qué es la ecología, puesto que su campo de estudio es extraordinariamente amplio y complejo. Por este motivo, a lo largo de la historia, cada autor ha aportado su propia visión del tema. Vamos a ver qué dicen algunos autores. Ya Haeckel, en 1869, decía que la ecología es el estudio de las relaciones de un animal con su medio ambiente orgánico e inorgánico. Fíjense que en esa época consideraban a la ecología como todo lo relacionado con los animales, con el ser humano, con los animales. Onda, no lo veían como algo, como un sistema, como que todo estaba integrado, sino que eran los animales con el medio ambiente, orgánico e inorgánico. Nada más. 1869, ya se hablaba de ecología. Y fíjense que el boom de la ecología en nuestra era, digamos, en la actualidad, se da en 1970 aproximadamente. Pero ya para 1869, es decir, un siglo antes, ya se hablaba del tema. Bueno, ahora para Elton, en 1927, decía que la ecología es la historia natural científica. Es decir, que hasta acá tomaban a la ecología solamente como parte de las ciencias naturales. No estaba integrado el hombre, digamos, la parte social no estaba integrada. Entonces era solo la parte natural, es decir, las ciencias biológicas más que nada. Para Odum, en 1963, Odum es el que ya se va acercando, digamos, a lo que nosotros ahora conocemos como ecología. Odum es como que, no voy a decir el pionero, porque no es pionero, porque ya les digo, en 1869 ya se hablaba de eso, pero como que fue el que le dio la mirada que nosotros estamos, que seguimos, digamos, implementando, que seguimos utilizando. Para Odum es el estudio de la estructura y función de la naturaleza. Fíjense que él también todavía lo veía como algo propio de las ciencias naturales, de la biología. Ahora, para 1972, Krebs decía que es el estudio científico de las interrelaciones que determinan la distribución y la abundancia de los organismos. También lo llevaba para la parte biológica. Pero este también se va acercando, porque es como que ya va poniéndole más complejidad a la definición, porque acá ya está hablando de distribución y abundancia. Es como que ya está ampliando, digamos, el concepto de ecología a lo mero biológico. La mayoría de estas definiciones, dice, son demasiado vagas y no ayudan a concretar
¿cuál es el objeto de estudio de la ecología? Probablemente la mejor definición, o al menos la más completa, sea la de Krebs, que se podría reescribir de la siguiente manera. Entonces, lo que hice acá es utilizar su visión, pero agregarle un poco más, digamos, un poco más de lo que sabemos de la ecología en la actualidad. Entonces, decimos que la ecología es el estudio científico de las interacciones de los organismos con su ambiente, que era lo que hablábamos la clase anterior, que determinan la distribución y abundancia de estos mismos organismos. En definitiva, debido a su ambiente, los organismos, cualquier tipo de organismos, ejemplo, una manada de leones, debido al ambiente en el que ellos pueden convivir, digamos, se van a dar su distribución, es decir, qué terreno va a ocupar, y la abundancia de los mismos, es decir, cuántos miembros va a tener la manada, por ejemplo. Bueno, y acá dice, ahora veremos un pequeño video que nos ayudará a reafirmar la idea de ecología. Acá evidentemente en la plataforma me olvidé de colgar el link, pero ustedes tienen el link en el apunte que yo les había dado. Así que bueno, y como ya sabemos que cuando yo les pongo un videito no les sale a ustedes el audio, no lo voy a poner ahora, pero lo tienen de tarea. Son videitos cortitos, así que... Perdón. Bien. Bueno, en definitiva, la ecología está interesada en explicar dónde se encuentran los organismos, cualquier tipo de organismo, como ya dije, un león, una mosca, un grupo de seres humanos. Es decir, dónde se encuentran, cuántos hay y por qué. ¿Por qué están ahí y por qué hay esa cantidad? Busca comprender de qué manera un organismo actúa sobre su ambiente y cómo este ambiente actúa a su vez sobre el organismo. Por ahí parece muy rebuscado, pero ya van a ver ahora, más adelante, que es sencillo. Ahora vamos a ver cuáles son los niveles de integración. Los científicos suelen estructurar o dividir la realidad que se estudia para así comprenderla un poco mejor. Por ejemplo, algunos químicos se preocupan por desentrañar la estructura atómica de los elementos, mientras que otros centran sus esfuerzos en averiguar cómo estos elementos, al combinarse con otros, dan lugar a las moléculas complejas. Es decir, que por lo general los científicos se especializan en una cosa y solo estudian una cosa, no estudian un sistema complejo, como es lo que vemos nosotros en ecología, sino que solo una parte de ese sistema. Perdón, atiendo un segundito una llamadita y ya estoy con ustedes. ¿Vane? ¿Después podés venir? Hola, mamita. ¿Cómo estás? Ay, no. No. Hola, mi sol. Estoy en clase, les paso con la Vane. Estoy en clase. Perdón, disculpen. Mil perdones. Bueno, en definitiva, el tema es ese, que los científicos, es decir, los investigadores, por lo general se centran en una parte de un sistema. Y nosotros, como ecólogos, o como gente que nos interesa la ecología, tratamos de ver todo el sistema, cómo funciona todo en general, qué tiene que ver esto, con esto, y por qué, y dónde, y cómo, y cuándo. Bueno, de igual manera, dice, los biólogos han compartimentado, es decir, puesto en compartimentos, separado en compartimentos, la naturaleza y la materia viva que la compone. Cuando hablamos de compartimentos de la naturaleza, siempre son agua, aire y tierra. Son los compartimentos físicos de la naturaleza. Es decir, que la vida
se da en estos compartimentos, en agua y tierra, y el aire sirve para la vida, digamos, porque nosotros los seres vivos necesitamos el aire para respirar. Sin aire no hay vida. Pero la vida en sí se aloja en lo que es suelo y agua. Bueno, dice, los biólogos han compartimentado la naturaleza y la materia viva que la compone en niveles de integración. Cada uno de estos niveles de integración representa un grado de complejidad. Es decir, bueno, y una organización biológica diferente, de manera que los niveles superiores incluyen o están constituidos por los niveles inferiores. Y ahora vamos a ver. Vamos a empezar de abajo para arriba con este gráfico. Primero tenemos lo más básico, que son las moléculas. Esto es el nivel de integración ínfimo, el más básico, como les dije, que son las moléculas. Luego tenemos las células. Con las células se forman los tejidos forman órganos y sistemas. Con los órganos y el sistema ya podemos concebir a un individuo, a cualquier tipo de individuo. Cuando hablamos de individuo u organismo, nos referimos a cualquiera, ya sea una planta, un ser humano, un perro, cualquiera. Un individuo. Ahora, un grupo de individuos se llama población. Por ejemplo, un grupo de orcas que andan por el océano se llama población de orcas. Y todas son orcas. No hay más que orcas en esta población. Si, por ejemplo, anda una ballena franca por ahí con ellas y las acompaña, solo las está acompañando, no forma parte de la población. Para que sea una población, tienen que ser del mismo tipo de individuos o organismos. Ahora, tenemos por un lado que van todas juntas, un grupo de orcas nadando por el océano y un grupo de ballenas francas. Y van todas, hacen el mismo trayecto, digamos. Se van acompañando. Bueno, ahora, hay dos poblaciones, una de orcas y una de ballenas, y estas conforman una comunidad. Es decir, conviven, pero son de diferentes especies. Ahora, conviven, son de diferentes especies y comparten el mismo hábitat, el mismo ambiente. Es decir, pero no hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque la ballena franca se alimenta de fitoplancton, mientras que la orca se alimenta de otros peces, de focas, es decir, come carne, es carnívora. Entonces, si bien comparten el mismo ambiente, no realizan el mismo trabajo, o no hacen las mismas cosas. Es decir, comen diferentes cosas, entonces se considera que no hacen el mismo trabajo. ¿Por qué? Porque los animales en la naturaleza, digamos, su trabajo es, ellos necesitan sobrevivir, entonces su trabajo es conseguir comida. Entonces, si bien comparten el mismo ambiente, entonces eso es un ecosistema. Ahora, tenemos diferentes poblaciones en todo el planeta, de lo que sea, poblaciones de hormigas, poblaciones de mosquitos, poblaciones de humanos en todo el planeta, dispersas, poblaciones de distintos tipos de árboles, de distintos tipos de arbustos, poblaciones de pájaros, distintos tipos de pájaros, todos en diferentes partes del planeta, donde cada uno tiene su ambiente en sí, hace su propio trabajo para sobrevivir, a la vez puede interactuar con otras poblaciones sin interferir, pero ocupamos todo el planeta. Bueno, eso es la biosfera, digamos. El ecosistema más grande, es decir, todo el planeta Tierra es la biosfera y es el ecosistema supremo, digamos, que tenemos. Y después, ya, sí, como les digo, podemos ir bajando los niveles de integración. Determinar qué distintos ecosistemas tenemos, qué distintas comunidades, qué distintas poblaciones, qué distintos
individuos. Y esto, biosfera, ecosistema, comunidad y población, también individuo-organismo, está dentro de lo que consideramos el ámbito de estudio de la ecología. Dice, la ecología se interesa principalmente por los organismos o individuos, las poblaciones, las comunidades, los ecosistemas y la biosfera. Ahora, un organismo o un individuo es lo más pequeño que vemos en ecología, insisto, porque ya vimos que lo más pequeño en realidad es una molécula, pero nosotros no lo vamos a ver desde ahí. Un organismo es un sistema biológico funcional que puede estar formado por una sola célula, es decir, no estamos hablando de la célula en sí, sino de la célula como organismo, es decir, un organismo unicelular. Por ejemplo, hay ciertos hongos como la levadura, que tienen una sola célula, y esa célula respira, se alimenta, tiene vida. No necesita otras células, digamos, para conformar un ser vivo. Ella en sí está viva. Es decir, entonces, que un organismo puede estar formado por una sola célula o por millones de células especializadas y organizadas en tejidos y órganos, como lo habíamos visto, como el cuerpo humano. Y acá tenemos unos ejemplos de organismos unicelulares. Y tenemos los dibujitos. Una bacteria es una sola célula y tiene vida. Un alga unicelular es una sola célula, tiene vida. El protozoo o el protozoo también es de lo que junto con el fitoplancton, digamos, es lo que alimentan a las ballenas, que les había dicho, que son organismos que viven en el agua. La mayoría de los peces los peces pequeños se alimentan de este tipo de organismos, aparte de otros, pero son muy ricos en proteínas para ellos. Y bueno, y después tenemos algunos hongos, como ya les dije, como la levadura. Y después tenemos los pluricelulares, es decir, muchas células, y ahí venimos el resto, digamos. Tenemos el ejemplo de una flor, de un árbol, un pajarito, un caballo, una tortuga. Todos nosotros, que somos organismos complejos. Entonces, lo más básico es el organismo o el individuo. Ahora viene la población, que habíamos hablado. Es un grupo temporal y espacial. Esto quiere decir que vive en un lugar determinado, en un momento determinado. ¿Qué queremos decir con esto? A ver, para que una población X sobreviva, se tienen que dar ciertas condiciones en el ambiente. Tiene que haber un cierto ecosistema que le permita a esa población desenvolverse. Entonces, les tiro un ejemplo, les invento un ejemplo. A ver, el oso hormiguero que vive en el impenetrable, talan gran parte del impenetrable, el oso hormiguero se va a ir moviendo, va a seguir buscando monte, que es donde él vive, que es donde él come, donde él busca pareja, donde se aparea, tiene crías, y va... Quiere decir que ahí ya se modifica el medio ambiente. Exacto. Por eso se habla de un lugar determinado y un momento determinado. Porque puede, entonces, él, digamos, ya no puede vivir más acá porque está todo talado, no tiene monte, no hay forma de que él continúe haciendo las tareas que siempre realizaba, entonces él se tiene que mover y buscar otro lugar. ¿Se entiende? Tienen que migrar. Sí, yo Sí, voy profe. entendiendo, le voy Bien. siguiendo. Bien. Sí, Tienen que profe. migrar. ¿Se entiende? Perfecto. Bien. Entonces, decimos que una población es un grupo temporal y espacial de individuos de una misma especie que se reproducen por intercruzamiento, es decir, que se aparean entre sí. Bueno, y acá vemos un ejemplo de ciervos, gacelas, koalas, poblaciones de leones, población de corales, poblaciones de pingüinos. O sea, les digo,
animales o vegetales, pero de la misma especie. Todos juntos, eso es una población. Ahora, una comunidad, como les había dicho anteriormente, es el conjunto de todas las poblaciones de organismos vivos, de todas las especies que se encuentran en un área determinada, en un momento determinado. Esto es algo que van a escuchar siempre en ecología. Lugar y tiempo, lugar y tiempo. Siempre que hablamos de lo que sea, nosotros nos tenemos que situar en lugar y tiempo. Tenemos que hacer ese corte espacio-temporal, siempre. Un ejemplo de una comunidad, acá podemos ver, muy chiquita la imagen, pero bueno, donde conviven todos los animales de la selva. Hay elefantes, hay rinoceronte, hipopótamo, hay, que veo flamencos, veo un león, veo aves, jirafas, una cebra, me parece que es esto. Son distintas poblaciones que comparten un mismo espacio, conviven entre ellas y por lo tanto conforman una comunidad. Bien. Ahora, un ecosistema incluye tanto a los organismos, hongos, bacterias, plantas, animales, todos, como su medio abiótico, el clima, los suelos, el agua, el aire, de cualquier lugar definido. Es decir, donde ellos se desarrollan. Las comunidades integran en su medio o en su ambiente, se integran en su medio o en su ambiente y juntos establecen una serie de relaciones complejas que dan lugar a un sistema funcional. De eso hablábamos la otra vez, cuando de la clase pasada, cuando hablábamos de la cadena alimentaria, que yo les había dado un ejemplo re básico, que ahora lo recuerdo, así que lo voy a usar de nuevo, que era el de que estaba la plantita, que viene el conejito, come la plantita, viene el león y se lo come al conejo, luego un grupo de hienas ataca al león, se lo come al león, los restos del león que quedan son comidos por buitres, por ejemplo, y todo lo que sea piel, huesos, que no son digeribles para este tipo de animales y de aves, se descomponen y pasan a formar nutrientes en el suelo. Después, gracias a esos nutrientes que abonan el suelo, crece una nueva plantita y viene de nuevo el conejito. Es decir, todos estos organismos o individuos, desde la planta, el conejo, el león, la hiena, el buitre y los hongos descomponedores que trabajan en el suelo, todos ellos conviven, mantienen ciertas relaciones, viven en un mismo ambiente, viven en un mismo ecosistema. Cada uno hace lo que tiene que hacer, cada uno hace su tarea. Ellos hacen lo que tienen que hacer para sobrevivir y para mantenerse, para generar descendencia, que ese es el trabajo de los animales. Y entonces, todo esto se llama ecosistema, digamos. Son todas esas relaciones de los distintos organismos, comunidades, poblaciones con el ambiente. Ahora, vamos a la biosfera, que les había dicho, que es lo más, que es el ecosistema supremo que tenemos y que tenemos que cuidar. No sé si dice por acá, pero bio significa vida y esfera, esfera. Entonces, biosfera significa la esfera de la vida, que es el planeta Tierra que nos contiene a todos nosotros. Entonces, biosfera es el conjunto de todos los ecosistemas naturales que, a su vez, están formados por todos los organismos vivos, eso se llama biocenosis, y por el lugar físico donde ellos habitan, el biotopo. El ecosistema total es la Tierra. Los niveles de integración no están aislados unos de otros. Por ejemplo, un organismo forma parte a la vez de una población, de una comunidad, de un ecosistema y de la biosfera, puesto que los niveles de integración están relacionados entre sí
y cada uno de ellos influye directa o indirectamente sobre los demás. ¿Qué pasa? Por ejemplo, invento. Por X motivo dejó de crecer ese tipo de plantita que comía el conejo en el área que habitaba esta población de conejos. Por ende, esta población, este grupete de conejos se tuvo que emigrar, tuvo que ir a otro lado para buscar alimento, para poder sobrevivir y para poder mantener a la especie. Entonces se fue el conejo. No hay más plantas, se fue el conejo. ¿Qué pasa? A ver, invento, porque sabemos que el león tiene otro tipo de... O sea, otro animal que dependía del conejo ya deja de desaparecer también y se va destruyendo Exactamente. así progresivamente todo lo... Exactamente. Entonces todo está relacionado. Todo está totalmente relacionado, directa o indirectamente. Porque debido a que no creció más la plantita, se me está muriendo el león. ¿Se entiende? Bien. Bueno, una comunidad está formada por numerosas poblaciones. Por numerosas poblaciones. Y son estas las que determinan, dice que algunas de sus características y propiedades. De este modo, en cada nivel surgen propiedades que no se encuentran en los niveles inferiores. Podemos hablar, por ejemplo, de densidad de una población, pero no de densidad de una especie, ya que es un atributo propio de las comunidades. Sin embargo, la diversidad de una comunidad vendrá condicionada por parte de la densidad de las poblaciones que la componen. Esto es medio complejo, avancemos porque no hace falta que ahondemos tanto. A pesar de las evidentes interrelaciones que existen entre los distintos niveles de integración, los ecólogos abordan el estudio de la ecología dividiéndola en partes. Así, es posible hablar de autoecología, es decir, la ecología de los organismos, de ecología de poblaciones, cinecología, de ecología de comunidades, de ecología de ecosistemas. Hay diferentes ramas. Entonces ustedes me van a decir, volviendo a lo de arriba, habíamos dicho que en ecología se estudiaban los sistemas y que los científicos, los investigadores, lo que hacen es tomar una parte de cualquier sistema y estudiarla separadamente. En ecología también tenemos que estudiarlos separadamente para entenderlos. Una vez que los entendemos, vamos analizando cómo son las distintas relaciones con los demás organismos, con las demás poblaciones, con las demás comunidades. ¿Por qué? Porque los ecólogos también somos científicos, también somos investigadores, o podemos serlo. Ahora, el estudio de la ecología puede abordar también, desde un punto de vista funcional, atendiendo más al funcionamiento global de los ecosistemas que a la organización de la materia viva en los niveles de integración. Según este nuevo planteo, la ecología se puede dividir en ecología descriptiva, que se preocupa de la evaluación de las poblaciones, del estudio de la diversidad o de la clasificación de las comunidades. Ecología trófica, que estudia las relaciones alimenticias y energéticas de los organismos vivos. Ecología demográfica, que analiza el tamaño de las poblaciones. Ecología de sistemas, que estudia los cambios que sufren los ecosistemas, tanto en el espacio como el tiempo. Ahí ya van a ver. Ahora, yo acá les tenía listos, pero creo que aquí al final de la clase sí. Yo les había colocado. Perdón, profe, toda esta info que usted está viendo, acá, nos está mostrando, ¿usted nos Sí. envió esto por mail? Sí, ¿O... sí, es el correíto en el archivito de la clase 2. Si quieren les mando de nuevo. Yo no tengo eso. Bueno, ahora enseguida te mando de nuevo al chat. El chat, ok. Dale, Dale, gracias. bien. Entonces, ahora, esta es una tareita. A continuación deben mirar el siguiente video y tomar nota acerca, esto es una tarea para la casa, les dejo. Lo pueden hacer ahora, ustedes deciden, ¿lo hacemos ahora o lo hacemos más, o lo hacemos para tarea y lo hacen durante la semana? Me lo envían y
Bueno, ustedes eligen. Entonces, ver el siguiente videíto, que hablas de las distintas ramas de la ecología, entonces sabemos qué es lo que estudia la ecología, digamos, cuáles son sus distintas ramas. Y una vez finalizado, yo lo que les pido es que ustedes armen una definición propia de lo que ustedes consideran que es la ecología. Que la hagan con sus palabras. Les invento, no hace falta que sea una definición científica ni nada. Por ejemplo, para mí la ecología, que posta para mí la ecología, es el estudio de los distintos organismos con su ambiente y cómo se relacionan con los demás organismos. Está fantástico. Si no le pongo la última parte no hay problema, porque tenemos que recordar casi siempre que la ecología también habla de relaciones. Pero si nos olvidamos esa parte no hay problema. Una definición así sencilla, que ustedes puedan crear. Y bueno, de acuerdo con lo que han interpretado y con los videitos que han visto. Esto es todo lo que tenía para la clase de hoy. Insisto, está la tarea, que la pueden hacer ahora. Yo los espero y charlamos y cotejamos las distintas definiciones. ¿O lo hacen ustedes durante la semana y me lo envían? Profe, debido a la complicación que estuve hace un momento... Sí, no me había dado cuenta, Sil, que volviste. Sí. Yo optaría por la opción 2, no sé si mis compañeros están de acuerdo. A ver, los escucho. Seguimos, Silvia, porque sos la líder. Sí, lo que vos digas, sí lo hacemos. Bueno. Lo que diga Silvia, hacemos caso. Sí, le hacemos caso a Silvia. Bien, ya sé a quién tengo que dirigirme. Ella me están cargando. No se dan problema. Ellos me están cargando. Sí, no hay problema. Bueno, entonces, les dejo de tarea que vean el primer videíto, luego el videíto que está al final, y que cada uno me arme una definición de ecología. Ya les digo, una definición súper sencilla. ¿Ok? Dale. Bien. Okay. Bueno, estamos. Hey, profe. Bien. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es procesar el videíto, subirlo, le mando el link, les vuelvo a enviar el archivo de la clase 2 y les voy a mandar abajo mi correo para que me manden a mi correo la definición. ¿O la quieren mandar por el WhatsApp? Como usted diga. Estábamos mandándolo. Dale, Mati. Estábamos mandando. Sí, profe, eso dice todo. Estábamos mandando los prácticos, profe, dice, al Silvia, ¿qué grupo dice? ¿Al grupo? De WhatsApp. Perfecto. Al grupo de WhatsApp. Pero si a usted le hace más fácil. No, al grupo, perfecto. No, Silvia, te hacemos caso a uno. Si vos decís eso, sí lo hacemos. Olvídate. Bien. Bien. Bueno, entonces, profe dice, sí. ¿y manda el link de la clase 3? Pregunto. Así como... Sí, el link de la clase 3 se los mando en estos días, para no mezclarles. Eso. Dale, dejo de compartir. Profe, ¿hasta cuándo tenemos tiempo? ¿Una semana les parece? Hasta la semana, digamos, hasta el viernes de la semana que viene. No sé qué dice Silvia. Eso, sí, vamos a preguntarle a Silvia, vamos a preguntarle a la que tiene la palabra. Me están cargando. ¿Saben qué? Yo termino esta noche y ya le mando a la profesora y Silvia, güey. Se le saca el de la barra, Silvia. Mandá 18 definiciones entonces. Bueno, ¿les parece una semana? Sí, profe. Bueno, sí, Profe, está bien. Bueno, perfecto, entonces. Sí, profe. Bien. Nos arma el asado, profe.